Imagina esto conmigo, es martes por la mañana, son las 6 de la mañana en Detroit, Michigan. Un ejecutivo de una de las grandes montadoras estadounidenses entra a su oficina con un café en la mano, enciende su computadora y abre un correo electrónico que acaba de llegar del departamento de cadena de suministro. El asunto del correo dice simplemente, problema crítico, planta Ohio. Él abre el mensaje y lo que lee cambia su expresión por completo. La nueva fábrica que costó $2,000 millones, la que se inauguró hace 6 meses con bombos y platillos, la que el presidente de la compañía presumió en conferencias de prensa como el retorno de la manufactura americana, esa planta tiene un problema. Depende de 47 componentes críticos que solo pueden ser suministrados a tiempo y al precio correcto por proveedores mexicanos. Y esos proveedores acaban de informar que están renegociando contratos. No es una solicitud, es un aviso. Los precios suben o los tiempos de entrega se alargan. Escojan. En ese mismo instante, a 2,000 kilómetros al sur, en Monterrey, Nuevo León, centenares de trabajadores entran al turno de la mañana en una planta recién inaugurada. No es una maquiladora común. Es una fábrica de componentes para baterías de litio. La tecnología es de punta. Los clientes son montadoras de Estados Unidos, Canadá y México. La inversión vino de Corea del Sur, pero la producción es completamente mexicana. Y lo más importante, sin lo que se fabrica aquí, ningún auto eléctrico de Norteamérica puede moverse. Entre esos trabajadores está un ingeniero de 34 años que pasó 10 años trabajando en Silicon Valley. Ganaba bien, tenía visa de trabajo, podría haberse quedado, pero hace 2 años decidió volver a México. Cuando le preguntan por qué, su respuesta es simple, porque finalmente hay proyecto aquí. Por primera vez en mi vida profesional, siento que lo que se construye en México no es solo ensamblaje barato. Es control real de algo que importa. Y ahí está la escena que quiero que veas con claridad. Por un lado, un ejecutivo en Detroit descubriendo que su independencia industrial es una ilusión. Por otro lado, un ingeniero en Monterrey sintiendo algo que generaciones anteriores nunca sintieron, que su país no es solo mano de obra desechable, sino un jugador con fichas propias en el tablero. Pero espera, antes de que esto suene como un cuento de hadas sobre el triunfo nacional mexicano, déjame ser muy claro desde el principio. Lo que está ocurriendo no es simple, no es limpio, no es automáticamente bueno para la mayoría de la gente. Lo que está ocurriendo es un golpe industrial. Pero la pregunta que casi nadie está haciendo es la más importante. ¿Un golpe para quién? Porque mientras ese ingeniero en Monterrey celebra que finalmente hay proyecto, a escasos kilómetros de distancia, en otra planta, hay trabajadores de línea que siguen ganando una fracción de lo que ganaría un trabajador canadiense haciendo exactamente el mismo trabajo. Mientras ese ejecutivo en Detroit descubre que depende de México, en Ontario hay un trabajador sindicalizado viendo cómo su planta cierra y le dicen que no podemos competir con los costos del sur. Y en Arizona hay familias enteras cuya vida depende de que componentes crucen la frontera 5, 6, 7 veces antes de convertirse en un producto terminado. Para ellos, este golpe industrial no se siente como victoria ni como derrota, se siente como incertidumbre permanente. Entonces, lo que quiero hacer contigo hoy no es celebrar ni lamentar. Quiero que entiendas qué está pasando realmente. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Y sobre todo, ¿quién decide? Porque cuando escuches en los próximos meses titulares sobre cómo México se está convirtiendo en potencia industrial, cuando veas estadísticas sobre inversión extranjera directa, cuando oigas a políticos de los 3 países México, Estados Unidos, Canadá, hablar sobre competitividad y sobre soberanía, necesitas saber leer entre líneas. Necesitas preguntarte siempre, ¿qué pasa cuando el país que durante décadas fue tratado como el lugar donde se pagan salarios baratos de repente controla los cuellos de botella de toda una cadena industrial? Eso cambia quién tiene el poder y ese poder se usa para quién. Esa es la pregunta que vamos a explorar juntos. Ahora bien, para entender cómo México llegó a este punto, necesitamos retroceder en el tiempo, porque nada de esto comenzó ayer.
Y nada de esto fue planificado por un genio estratega sentado en un escritorio en Palacio Nacional. Lo que está ocurriendo es el resultado de 3 crisis globales que convergieron de manera casi accidental. Y México, por su geografía, por su historia, por su integración económica con Estados Unidos, terminó en una posición que nadie anticipó completamente hace 10 años. Vamos a la primera crisis, la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Cuando Trump comenzó a imponer aranceles masivos sobre productos chinos, cuando la retórica anti-China se volvió bipartidista en Washington, cuando incluso Biden mantuvo y amplió muchas de esas tarifas, algo cambió en la mente de los directores de las grandes corporaciones. Por décadas, la lógica había sido, produce en China porque es barato, eficiente y escalable. Pero de repente, esa lógica se volvió arriesgada. ¿Qué pasa si mañana el gobierno estadounidense bloquea tus importaciones? ¿Qué pasa si las tensiones geopolíticas cierran rutas comerciales? ¿Qué pasa si una pandemia que nadie vio venir paraliza puertos en Shanghái durante semanas? Esa incertidumbre obligó a repensar, y cuando repensaron, miraron el mapa. Necesitaban producción cercana, necesitaban algo que los abogados llaman friendshoring, producir en países considerados aliados, confiables, cercanos. Y ahí estaba México, literalmente pegado a Estados Unidos, con un tratado comercial firmado, con décadas de experiencia en manufactura, con infraestructura ya instalada. Segunda crisis, la pandemia de COVID-19. Durante 2 años, el mundo descubrió de la manera más brutal posible que depender de cadenas de suministro que dan la vuelta al planeta es extremadamente frágil. Contenedores atascados, puertos cerrados, escasez de chips que paralizó la industria automotriz global, falta de componentes médicos, desabasto de productos básicos. Las corporaciones aprendieron una lección cara, la eficiencia extrema tiene un costo oculto. Cuando optimizas tanto que dependes de un solo proveedor en un solo país, cualquier interrupción te destruye. Entonces empezaron a hablar de resiliencia, de diversificación, de redundancia en la cadena de suministro. Y de nuevo México apareció como respuesta obvia, cerca, accesible, integrado. Tercera crisis, la transición energética. El mundo está lenta pero inexorablemente moviéndose hacia vehículos eléctricos. Eso significa baterías, muchas baterías, baterías de litio que pesan cientos de kilos. Y aquí viene un detalle técnico crucial que cambia todo. Una batería de litio para un auto eléctrico no es como un chip de computadora. No puedes fabricarla en Corea del Sur, meterla en un avión y mandarla a Detroit sin costo prohibitivo. Es pesada, es voluminosa, es cara de transportar y además tiene regulaciones ambientales complejas para su envío. Entonces, si vas a vender autos eléctricos en Norteamérica, necesitas producir las baterías en Norteamérica. No hay manera de evitarlo sin que los costos se disparen. ¿Y dónde produces esas baterías? México tiene litio, México tiene mano de obra técnica, México tiene espacio, México tiene incentivos fiscales. México está a horas de camión de las plantas ensambladoras en Estados Unidos. Esas 3 crisis, guerra comercial, pandemia, transición energética, no fueron planeadas por nadie, pero su combinación creó una ventana histórica. Y México, por primera vez en décadas, tiene algo que ofrecer más allá de salarios baratos. Ahora controla cuellos de botella críticos. Déjame explicarte qué significa eso con un ejemplo muy concreto. Hoy, el 40% de todos los arneses eléctricos que se usan en autos fabricados en Norteamérica se producen en México. ¿Qué es un arnés eléctrico? Es el sistema de cables que conecta cada componente electrónico de un vehículo. Luces, sensores, cámaras, pantallas, todo. Sin arnés eléctrico, el auto no funciona. No es una pieza optativa. Es absolutamente crítica y es increíblemente intensiva en mano de obra. Requiere ensamblaje manual, precisión, control de calidad estricto. No se puede automatizar completamente. No se puede fabricar con robots. Durante años, esto se hizo en México porque era barato.
Pero con el tiempo algo cambió. Los ingenieros mexicanos se volvieron expertos. Los proveedores mexicanos dominaron los estándares de calidad. Las plantas en México desarrollaron capacidades que no existen en otros lugares a la misma escala. Entonces, lo que empezó como mano de obra barata se convirtió en capacidad instalada insustituible. Y eso cambia el juego por completo. Imagina la metáfora así. Durante décadas, México fue el inquilino en un edificio llamado Cadena de Suministro Norteamericana. Pagaba renta. Seguía las reglas. No molestaba. Si el dueño, Estados Unidos, decidía cambiar las condiciones, México aceptaba porque no tenía alternativa. Pero ahora, sin que nadie lo planeara completamente, México se convirtió en el propietario de las llaves que abren y cierran fábricas en Detroit, en Toronto, en Chicago, no porque sea más poderoso, no porque tenga más dinero, sino porque tiene lo que esas fábricas necesitan para funcionar. Y cuando tienes las llaves, puedes empezar a negociar. Ahora bien, aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque esa capacidad de negociar no significa automáticamente que la vida del trabajador mexicano mejore. Déjame mostrarte la estructura real de ganadores y perdedores en este golpe industrial, porque si solo miras las banderas, te pierdes la película completa. Los ganadores aparentes. Primero, el gobierno mexicano, por primera vez en generaciones, puede sentarse a negociar con Washington desde una posición que no es de pura subordinación. Puede decir, si quieres que estas fábricas sigan operando, necesito que revises tus políticas sobre X, Y, Z. Puede usar el nearshoring como palanca diplomática. Segundo, las grandes corporaciones, ellas son las verdaderas ganadoras. Pueden jugar a 3 países, México, Estados Unidos, Canadá, unos contra otros. Pueden decir en Ontario, si no nos dan incentivos fiscales, nos vamos a México. Pueden decir en Nuevo León, si no nos garantizan agua y electricidad subsidiadas, nos vamos a Texas. Esa competencia entre gobiernos por atraer inversión les da un poder descomunal. Negocian exenciones de impuestos por décadas. Negocian acceso prioritario a recursos. Negocian regulaciones laborales flexibles. Tercero, una clase media técnica mexicana emergente. Ingenieros, gerentes, especialistas en logística que ahora ganan salarios 300%, 400% por encima del promedio nacional. Ellos sienten genuinamente que el país está cambiando. Y para ellos está cambiando. Pero ahora vamos a los perdedores reales, los trabajadores mexicanos de piso, el que aprieta tornillos, el que suelda, el que carga, el que transporta. Ese trabajador sigue ganando una fracción, un cuarto, un quinto de lo que ganaría un trabajador canadiense, haciendo exactamente el mismo trabajo en exactamente la misma línea de producción. Las corporaciones no vinieron a México para pagar salarios justos, vinieron porque el diferencial salarial sigue siendo enorme, y mientras ese diferencial exista, mientras no haya sindicatos fuertes que puedan negociar colectivamente, el golpe industrial no llega a sus bolsillos. Los trabajadores estadounidenses y canadienses que ven sus plantas cerrar, a ellos les dicen, no podemos competir con México, los costos son muy altos aquí. Y es verdad que las plantas cierran. Lo que no les dicen es que el problema no es el trabajador mexicano. El problema es un sistema donde el capital puede moverse libremente buscando el lugar con menores costos, mientras los trabajadores están atados a fronteras y no pueden organizarse internacionalmente. Las comunidades mexicanas que apostaron todo al nearshoring, ciudades que desviaron agua de uso doméstico hacia parques industriales, estados que regalaron terrenos, que construyeron infraestructura con dinero público, que ofrecieron décadas de exención fiscal. Y cuando llegan las crisis, y siempre llegan esas corporaciones, pueden irse sin haber pagado nunca su parte justa. ¿Quién decide en todo esto? Aquí está el problema central. No lo deciden los trabajadores mexicanos, no lo deciden los trabajadores estadounidenses, no lo deciden los ciudadanos que votan. Lo deciden consejos de administración en Nueva York,
en Tokio, en Seúl. Lo deciden fondos de inversión que buscan retornos trimestrales. Lo deciden algoritmos que calculan dónde es más barato producir cada componente. Y en México lo deciden gobernadores que compiten entre sí para dar más concesiones, más regalías, más subsidios, con tal de llevarse la inversión a su estado y poder presumir cifras de crecimiento económico. Nadie en esa cadena de decisiones representa genuinamente los intereses de la clase trabajadora de ninguno de los tres países. Y eso nos lleva a una verdad incómoda que necesito que entiendas. Un trabajador en Saltillo que ensambla baterías para autos eléctricos y un trabajador en Detroit que perdió su empleo en una planta que cerró tienen mucho más en común entre sí de lo que cualquiera de ellos tiene con los accionistas de las corporaciones que toman las decisiones. Ambos dependen de un salario, ambos enfrentan la amenaza constante de que su trabajo sea movido a otro lugar si no aceptan condiciones cada vez peores. Ambos viven en economías donde la vivienda es cara, la salud es cara, la educación es cara. Ambos están atrapados en sistemas donde cuando hay crisis se les dice que ellos deben apretarse el cinturón mientras las ganancias corporativas siguen subiendo. Pero se les ha enseñado a verse como enemigos. Al trabajador estadounidense le dicen, México te está robando tu empleo. Al trabajador mexicano le dicen, si exiges más, la fábrica se va a Estados Unidos o a otro país. Es la trampa perfecta. Mientras se odian entre sí, mientras compiten entre sí por aceptar peores condiciones, el capital gana, siempre gana. Por eso cuando escuches las narrativas oficiales sobre este golpe industrial, necesitas desmontarlas una por una. Narrativa 1. México nos está robando empleos. Falso. Las corporaciones estadounidenses decidieron, por su propia lógica de maximización de ganancias, mover producción. México no robó nada. Ofreció lo que el sistema capitalista premia: costos bajos, regulaciones laxas, incentivos fiscales. Si quieres culpar a alguien, culpa al sistema que permite y premia esa competencia a la baja. Narrativa 2. El nearshoring traerá prosperidad a México. Parcialmente falso. Traerá crecimiento del PIB, traerá más empleos, pero sin organización sindical fuerte, sin regulaciones que obliguen a las empresas a compartir ganancias, sin control público sobre recursos estratégicos, lo que traerá es más de lo mismo: riqueza para pocos, precariedad para muchos. Narrativa 3. Es una competencia sana entre países. Completamente falso. No es competencia sana. Es chantaje corporativo sistémico. Es un juego donde las corporaciones tienen todo el poder para mover fichas y los trabajadores solo pueden aceptar o quedarse sin nada. Ahora déjame mostrarte las herramientas concretas que están en juego. Primero, las reglas de origen del TEMEC. El tratado establece que para que un auto se considere norteamericano y no pague aranceles, cierto porcentaje de su valor debe ser producido en la región. México aprendió a jugar con esos porcentajes, aprendió a concentrarse en los componentes que suman más valor en el cálculo final. No produce todo, produce lo estratégico. Segundo, los incentivos fiscales estatales en México. Nuevo León, Coahuila, Guanajuato, todos compiten por ofrecer el mejor paquete. 0 impuestos por 10, 15,20 años, terrenos gratis, infraestructura subsidiada, agua y electricidad a precio preferente. Las corporaciones los enfrentan entre sí y se quedan con el mejor trato. Tercero, el control de insumos críticos. México nacionalizó el litio. Tiene reservas importantes de tierras raras. Controla capacidades de fundición que no existen en Estados Unidos en la escala necesaria. Eso le da cartas en la mesa que antes no tenía. Pero aquí viene la trampa dentro del golpe. Imagina los próximos 10 años. México se consolida como potencia industrial regional. El PIB sube año tras año. Las estadísticas macroeconómicas lucen impresionantes. Los discursos oficiales celebran el desarrollo, la modernización, la llegada de México al primer mundo. Pero si miras de cerca, ¿qué ves? Ves salarios que siguen contenidos, ves sindicatos que en muchos casos siguen siendo débiles o cooptados, ves agua desviada masivamente hacia parques industriales mientras colonias enteras sufren cortes, ves ríos contaminados, ves comunidades desplazadas,
ves ganancias que salen del país en transferencias electrónicas hacia paraísos fiscales. Ves, en otras palabras, un modelo de desarrollo que beneficia a las élites, tanto mexicanas como extranjeras, pero que no transforma estructuralmente las condiciones de vida de la mayoría. El golpe industrial fue real. México controla ahora cosas que antes no controlaba. Pero ¿para quién fue ese golpe? Si los trabajadores que ensamblan las baterías, que sueldan los marcos, que transportan los componentes, no pueden pagar una renta digna, no pueden enviar a sus hijos a buenas escuelas, no pueden jubilarse con seguridad, entonces el golpe no fue para ellos, fue para los mismos de siempre, solo que ahora con bandera mexicana y con un discurso nacionalista que esconde que la lógica es exactamente la misma. Y aquí está la pregunta incómoda que casi nadie formula: ¿de qué sirve controlar la cadena de suministro de Norteamérica si los que aprietan los tornillos siguen sin poder decidir sobre su propio destino? Ahora bien, no quiero que esto suene como derrota inevitable. No lo es. Hay una ventana abierta, hay una oportunidad histórica. Pero esa oportunidad no se va a materializar sola, no va a llegar por decreto presidencial, no va a aparecer porque las corporaciones de repente descubran su generosidad. Va a requerir algo mucho más difícil, va a requerir organización desde abajo. ¿Qué significa eso concretamente? Significa que si México controla cuellos de botella industriales críticos, los trabajadores mexicanos deberían poder usar ese control como palanca. Si una planta en Monterrey es insustituible para que funcione una cadena que abastece todo Norteamérica, entonces los trabajadores de esa planta tienen un poder que no tenían cuando eran reemplazables. Pero solo pueden ejercer ese poder si están organizados, si tienen sindicatos fuertes, si pueden parar la producción sin que los despidan al día siguiente, si pueden negociar colectivamente no solo salarios, sino participación en las ganancias. Significa que los trabajadores de los tres países, México, Estados Unidos, Canadá, necesitan empezar a verse como aliados, no como enemigos. Necesitan sindicatos transnacionales. Necesitan entender que cuando una planta cierra en Ontario y abre en Nuevo León, el problema no es que los mexicanos robaron el trabajo, sino que el capital los está jugando a unos contra otros. Significa exigir que el control sobre recursos estratégicos, no elecos, litio, agua, energía, no sea regalado a corporaciones privadas, sino que permanezca bajo control público, con transparencia y participación ciudadana. Significa exigir que las concesiones fiscales que se dan a las empresas tengan contrapartidas claras, salarios indexados a productividad, inversión en comunidades locales, formación técnica, compromisos ambientales verificables. Nada de esto es fácil. Nada de esto va a pasar porque un político lo prometa en campaña. Va a requerir lucha, organización, construcción de poder desde abajo. Pero la alternativa es clara. Si no se disputa ese poder, si se deja que el golpe industrial lo administren únicamente las élites, entonces dentro de 10 años estaremos viendo las mismas desigualdades, los mismos problemas, solo que con cifras más grandes en las estadísticas de PIB. Ahora volvamos por un momento a esas dos escenas con las que empezamos. El ejecutivo en Detroit, descubriendo que depende de México, el ingeniero en Monterrey sintiendo que finalmente hay proyecto. Esas dos historias podrían leerse como enemigas. Estados Unidos perdiendo, México ganando, o al revés. Pero hay otra lectura posible, una lectura que atraviesa las fronteras y mira las clases, no las banderas. El ejecutivo en Detroit no es tu enemigo si eres trabajador mexicano, él también es un empleado, gana más, sí, tiene más privilegios, sí, pero al final del día también